Muy buenas para todos ustedes, espero que estén muy bien. Este es nuestro primer video tutorial sobre trucos en esta sección. Y bueno, para inaugurar yo creo que este es un tutorial bastante interesante. Es muy peligroso para aquellos que estén en otras plataformas, en otros DAOs. Es un tutorial de aquellos que dicen me voy a emigrar para Reaper. Bueno, entonces... Bueno, fuera de chiste, de verdad, este es un tutorial muy bueno. Y bueno, tengo que decir una cosa, este truquito lo he descubierto hace muy poco. Estaba cacharreando entre acciones y lo he encontrado y lo he puesto en práctica y dije, uy, esto es fantástico, se lo tengo que contar a mis amigos. Bueno, y entonces vamos al grano. Y bueno, sucede lo siguiente, pues muy a menudo nosotros estamos trabajando con librerías, estas librerías que han sacado por varias secciones de vientos de metal, de madera, eh, cuerdas y otras cachivaches más. Bueno, hay para volverse loco. Y bueno, entonces a menudo que vamos creciendo con nuestro proyecto, pues vamos a ir insertando más y más y más. Y bueno, vamos creando nuestros templates. Pero entonces hay un ligero problema, que nuestros ordenadores a veces no soportan tantas librerías y van a pesar bastante en la RAM. Y bueno, el truquito de acá que vamos a presentar nos va a ayudar a esto. Lo que yo estaba buscando era una forma de poder mandar online y offline las librerías para que pudiera liberar y trabajar con aquellas que estoy interesado y mientras tanto las otras dejarlas visivamente ahí, pero que no me ocupen espacio. Eso es todo. Y bueno, lo encontramos aquí. Vamos al menú acción. Si no, entonces aquí se nos va el tiempo. Y escribamos fxset. Bueno, ahí se nos abrirán varias acciones. Y vamos a irnos a esta de aquí abajo. Donde dice track set all fx all offline for select tracks. Y su compañerita, que en vez de off es online. Eh, Voy a abrir aquí un momentico para este ejemplo tengo dos secciones, siempre de vientos de metales, trompetas, trompones, tubas y familia. Y aquí tengo la otra, que es de otra marca o de otra empresa, que es Cinebras. Y bueno, vamos a hacer el ejemplo con ellas dos. Aquí en mi RAM, como podemos ver, tengo 2811. Me pesan estas dos librerías. Claro, no, en realidad pesa mucho más, sino que como no he estado tocando, no he activado algunas de ellas, pues entonces me pesa poco. Y bueno, entonces vamos a seleccionar este track para proveer estas funciones y vamos a darle offline. Démonos cuenta que estamos en 2811. Le doy offline, le voy a correr a esta opción. Y Reaper ahorita nos bajó a 1683. Y aquí nos ha presentado que nos ha dejado offline la librería. Vamos a hacer lo mismo con la otra. Seleccionamos el track, que es este track de acá. Observamos que tenemos 1683 y le damos a nuestra acción correrla y vemos que nos bajó a 607. Uf, esto es fenomenal. Entonces yo puedo estar trabajando y ya he desocupado estas dos librerías, puedo estar trabajando con la sección de cuerdas o de vientos y mientras tanto ahí tengo la, sí, la sección de vientos de metal disponible. Cuando ya haya terminado de editar las otras partes, puedo cargar una de ellas y seguir trabajando. Puedo hacer un rendering o lo que se nos dé lo que se nos ocurra en ese momento. Y bueno, ese es el truquito. Entonces ya de una vez, por ejemplo, ya tengo liberada esta parte. Digamos que la quiero cargar de nuevo. Puedo usar esta opción, la que es su compañera online, o podemos darle directamente dentro del FX Track
en esta partecita donde dice Bring Effect Online. Vamos a darle a esta, por ejemplo, aquí en el efecto, en su icono respectivo. Y como vemos, ahorita empieza a cargar la librería. Y nos empieza otra vez a ocupar espacio. Cargamos la otra. Bueno, esta aquí ya no la cargó. Todo perfecto. Cierro. Y vamos a darle... ¿A cuál es? Es esta. Vamos a darle online. Y cargar. Exacto. Bien, ahí otra vez tenemos activada la librería. Y como vemos tenemos otra vez 2877 de RAM ocupada. Bueno, esto yo no sé, pero aquí ya veo algunos con los ojos abiertos. Yo cuando vi esto me puse muy contento. ¿Cómo podemos facilitar para tenerlo, para no tener que ir a acciones? Aquí vamos a hacer una extensión del tutorial. Y bueno, vamos a tratar de colocarlo, por ejemplo, aquí. Vamos a customizar. Vamos aquí, damos clic derecho. Customiza toolbar. Esto podría ser otro tutorial, pero vamos a hacerlo aquí rápido para ir a buscar estas opciones y tenerlas a disposición con un botoncito para tenernos más rápido ir a ese tipo de acción. Entonces, vamos aquí, como dije, vamos a, por ejemplo, aquí el menú principal del toolbar, Main Toolbar. Le damos Customize Toolbar y abrimos las acciones, los botoncitos que tenemos aquí, ¿sí? Y tenemos todas nuestras acciones del menú de Mind. Y vamos a irnos por aquí abajo y decimos adaptar. Aquí se nos abre otra vez el menú de acciones y vamos a escribir otra vez fxset. Y aquí vamos a seleccionar set all fx online. Lo seleccionamos, damos select, seleccionamos el online y listo, ahí los tenemos dos. Podemos cerrar acá, como vemos nos los ha puesto aquí abajo y así es como se nos vendría a ver. ¿Sí? Yo le doy salvar y como vemos aquí se están ya los botoncitos, pero los podemos editar para que se vean mejor. Bueno, yo les voy a editar aquí un momentico. Sabemos que este es el online. Y vamos a darle clic o vamos a darle aquí en icono y le decimos text icono. Voy a borrar una parte del texto y le voy a colocar FX online, no nada más. Y le voy a dar en este botoncito donde dice Double with Toolbar Buttons. Esto nos hace que nos agranda un poco más el botón. ¿Ok? Sí, así puedo ver el texto completo de FX online. Ahora selecciono el otro. Hago lo mismo, icono, texto icono, voy a borrar una parte del texto y dejo que se vea esta parte que dice offline. Le doy OK. Ah, bueno, aquí se me olvidó colocarle el botoncito grande, que es aquí. Le doy OK y listo. Ahora tenemos FX online y FX offline. Salvamos. Y como vemos tenemos ya aquí nuestros dos botoncitos a la vista para poder activar y desactivar las librerías. Entonces nos basta simplemente seleccionar el track y le decimos, bueno, nos vemos más tarde. Y listo, aquí nos bajó ya un poco la RAM. Seleccionamos la otra, nos vemos más tarde. Y listo, ahí se nos van bajando la RAM. Bueno, espero que este tutorial les haya gustado, que ojalá les sirva a aquellas personas que cargan tantas librerías y puedan de esta manera liberar espacio de RAM para poder trabajar con las otras. Un saludo muy afectuoso y muchas gracias.